Hola, buenos días. Muchas gracias por acceder a participar en la entrevista. Para empezar, ¿me podrían decir sus nombres completos, edad, sexo y nivel educativo? Mi nombre es Isabel Pérez Ciesa, eh, ¿Edad? 53 años, ¿Sexo? femenino, Y nivel educativo. superior. Ya. Y por otro lado tenemos a... Maruska, Usina, Correcto. yeah, ¿Edad? 62, Eh, femenino, superior. ok. Empezamos con la primera pregunta. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Tenemos al terrorismo y en el terrorismo, bueno, la inseguridad que causaba y en la que nos tenían sumergidos a todos, ¿no? Pues, con el miedo y, y el temor de que pueda pasar cualquier ataque terrorista. eh, es lo que yo considero uno de los grandes problemas en ese momento. Claro, de no saber si vas a llegar a tu casa, el que hayan atentados contra buses, contra autoridades, el no saber si realmente podías estar bien dentro de. ¿Tienen algún problema quizás político, social que se vivía en esa época? El social está generado a raíz de las diferencias sociales que existen. Eso fue uno de los motivos que generó el terrorismo, a lo cual no conllevó a nada bueno para el país porque solamente causó destrucción y muerte. Claro. Y por otro lado también teníamos la inflación, ¿no? O sea, la inflación que había dejado gobiernos anteriores, Anterior. la deuda externa también que se generó desde los años, en realidad desde el gobierno militar como tal, ¿no? Bueno, pasamos con la segunda pregunta es, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Bueno, las medidas que tomó en su momento fueron fuertes, pero eran necesarios para lograr el crecimiento del país, para que pueda generar nuevos trabajos, la modernización del país, a pesar de que no estaban muchas personas de acuerdo, pero era necesario. Claro, correcto. En este caso estamos hablando del Fujishock como tal, ¿no? Que se reinicia desde cero la moneda, implantando una nueva moneda que era el nuevo sol. Ok, en este caso procedemos con la tercera pregunta. Es, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país que se vivía en esa época, ¿no? Sobre todo de cara a que Lima era el centro del gobierno y Lima por lo tanto se consideraba la capital y un país diferente a lo que sufría se vivía en el interior del país, ¿no? Bueno, Fujimori en su primer gobierno dio mucho apoyo a la población que no tenía los suficientes medios económicos para poder sobrevivir, y le ofreció comedores populares, vaso de leche para los niños, ayudaba con uniformes, generó trabajo, construcción de carreteras, hospitales, colegios. Claro. Y al generar trabajo, pues eso también ayuda a que las familias superen su nivel. Correcto. Pasamos con la cuarta pregunta. En este caso vamos a hablar del MRTA y de Sendero Luminoso. Y es, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el MRTA y Sendero Luminoso? Tomando en cuenta grupos de creación de inteligencia como la PIP, grupos como el SIN también o el Grupo Colina. ¿Qué opinión tienen de estos grupos que se formaron de inteligencia para combatir estos grupos terroristas que se mezclaban con la población como tal y era muy complicado el hecho de llegar a ellos?
Bueno, estas medidas fueron necesarias porque en base a ellos lograron capturar a Abimael Guzmán, que era el cabecilla, ¿verdad? Entonces, al lograr eso, en una guerra lamentablemente hay muchas personas inocentes que pagan, y en el punto de lo que estuvieron haciendo el grupo Colina y los otros grupos, pues al ejecutar sin tener la certeza de que eran terroristas, no estuvo bueno. Pero en todas las otras políticas que tomó, pues nos han llevado a tener la paz que tenemos en este momento y el crecimiento del país. Claro. ¿Y qué consideran, por ejemplo, que además del golpe que se dio con Abimael Guzmán, también hubieron mini golpes, ¿no? Donde se cogieron algunos terroristas que no eran cabecillas como tal, pero que estaban dentro de la cúpula también. Ahora, también hubieron muchos abusos por parte de los militares cuando estos fueron llevados a cierto nivel de provincias. Hay muchos casos de violaciones a mujeres, de abusos de poder. Abuso de autoridad. Sí. Llevó a mucho abuso de autoridad y a no considerar como seres humanos, ¿no? O sea, han sido tratados de una manera muy cruel. Por un lado, es el abuso y es la desigualdad, pues. Pero en ese caso no todo se le puede achacar solamente abuso por parte de los militares, porque todo lo que hicieron los terroristas, ellos son los que abusaron y mataron a mucha gente inocente. Correcto. Entonces hay que también juzgarlos con la misma medida. Tanto los militares que hicieron lo que no debían, pero al igual hay que también juzgar a los terroristas. O sea, cobraron, o sea, vidas inocentes, ¿no? Porque uno no sabía, salías y no sabías si regresabas o no por diferentes ataques que podían haber hecho, ¿no? En ese momento. Sí, correcto. Pasamos al punto 5, en este caso vamos a hablar de otro problema que surgió dentro del gobierno de Fujimori, que fue la campaña de control demográfico que existió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. ¿Qué opinan de esta política, sabiendo que hoy por hoy el LUM, que es el Museo de la Memoria, está considerando casi 3.000 mujeres que fueron esterilizadas durante este gobierno sin tener conocimiento como tal? No debió, la mala información y la mala recepción, porque también eran personas que no, que por su misma cultura, o sea, no se les informó bien, pero nadie tiene derecho a tomar decisiones por otras personas, como mujeres, o sea, no se han realizado por una información correcta, no fue lo que dijeron al final. En este caso pasamos al punto 6, la penúltima pregunta. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar a la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? En ese caso estamos hablando de compras de medios de comunicación como algunos diarios y televisiones, hoy por hoy se puede decir del canal 2, el canal 4 y el canal 5 como tal. ¿Qué opinión tienen acerca de esto? Bueno, el comprar la libertad de expresión es algo que no se debe de hacer, porque es importante para cualquier país mantener su libertad de expresión, y el generar nuevos periódicos y nuevos programas solamente eran para beneficio de ellos mismos. Claro, y te permite también el hecho de tener un feedback, una forma de qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, y poder corregir sobre la marcha algunas cosas que van surgiendo. Y al cancelar un poco la libertad de expresión, lo que estás haciendo es saber o creer que todo lo que estás haciendo está bien. De acuerdo. Pasamos a la última pregunta. En este caso,
¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvieron para el país? Tomando en cuenta que él se había reelegido por tercera vez, a pesar de que esto no se podía en la Constitución y se hicieron ciertos amaños para que él llegara nuevamente al poder y llega a su caída en el año 2000-2001. Lo básico y fundamental fue la corrupción de su gobierno, que estaba a todos los niveles. No había quien se escapara porque todo lo tenían comprado. Tenían comprado artistas, tenían comprado políticos. Nivel político, legislativo, judicial, todo estaba en su poder. Y en este caso, consideran que las consecuencias, ¿qué consecuencias se pueden ver hasta ahora dentro del país? Porque que seguimos en la corrupción, que no hay forma de terminarlo, porque todos son unos corruptos. Sí, a todos esos congresistas hay que desaparecerlos, porque mientras no se desaparezcan, no vamos a salir adelante. Perfecto. Gracias. Muchas gracias por participar en esa entrevista y continuaremos brindando más información. Gracias. Hola, muchas gracias por acceder a participar en la entrevista. Para empezar, ¿me podrías decir su nombre completo, la edad, el sexo y nivel educativo? Bien, mi nombre es Carmen Luz Orozco Castañeda. Mi sexo es femenino. Mi edad es 53 años y estoy hecho un nivel superior universitario. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Fujimori en el Perú? Bien, antes de que se estableciera el gobierno de Alberto Fujimori, estábamos en el gobierno de Alan García, que lamentablemente quiso ejercer un gobierno socialista y aumentó la hiperinflación, la delincuencia como hasta ahora persistía en muchos casos. También había el caso de niños que estaban en situación de abandono y se dedicaron pues al robo. Había muchos problemas de secuestros. Entonces, en ese contexto y en muchos estamentos más, ya que se privatizó muchas de las empresas en el Perú, entonces estábamos en una crisis económica, política y social, ¿no? Hasta que, en una elección entre los candidatos con más fuerza era Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori. Alberto Fujimori ganó por un tanto de puntaje, ¿no? Y bien, en ese contexto empieza el gobierno de Fujimori, que se estableció un shock económico como medida para superar la hiperinflación. Y bien, durante el gobierno de Fujimori, si bien hubo muchos pros, también hubo muchos contras. Ok, continuamos. ¿Qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? Ya mencionaste el tema del Fujishock. ¿Y por qué fueron o no efectivas como tal? Bueno, definitivamente era algo que se veía venir, a pesar de la mala publicidad que en un inicio le hicieron a Mario Vargas Llosa, que él dijo que era necesario un shock económico. Seguido de eso hubo toda una mala publicidad, que si quien votaba por Mario Vargas Llosa íbamos a tener pues toda una crisis económica peor de la que ya habíamos tenido. Pero aún en el gobierno de Fujimori, como era una medida extrema, era necesario. Definitivamente la moneda estaba súper devaluada. Fujimori estableció el sol o el nuevo sol como después de lo que se había establecido en el gobierno de Alan García, el INTI, y mejoró la economía. También en ese entonces estábamos con muchos problemas de deuda externa, las cuales fueron conllevadas
me parece muy bien por Julio Velarde, que hasta ahora sigue en el Banco Nacional de Reserva. Y bueno, en un inicio mejoró muchísimo, porque también recordemos que se estaba arrastrando el tema del terrorismo, que estaba desde el gobierno de Belaúnde, gobierno de Alan García, y lo estaba heredando Alberto Fujimori. Ok, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país, que sobre todo se centraba mucho en lo que era Lima, pero también a nivel social, a nivel económico, habían problemas más allá de la ciudad de Lima como tal, sino que existían muchos problemas en las diversas provincias del Perú? Bien, mira, algo que recuerdo que estableció la esposa de Alan García, Pilar Nores, era como la casa de los petizos, ¿no? Para refugiar a muchos de los niños que estaban en situación de abandono. Algo que fue continuado en el gobierno de Fujimori, por la que era entonces su esposa. Claro que le cambiaron mucho las denominaciones, pero se continuó con ese programa. Se estableció también muchos programas educativos, que lamentablemente, bueno, como yo soy en el sector de educación, vimos cómo también se había vuelto toda una situación de corrupción ahí, ¿no? Porque antes del gobierno de Fujimori habían un montón de profesores universitarios y también profesores del sistema educativo, de la escolaridad, que muchas veces tenían solamente el grado de tener quinto de secundaria, o en el caso de profesores universitarios de ser licenciados, y ya podían acceder a la carrera magisterial. Y esto fue, el gobierno de Fujimori trajo muchos cambios. Estableció de que solo podían ser profesores universitarios los que de alguna manera tenían el grado de magíster a más y habían editado 1 o 2 libros, ¿no? Y también para ejercer dentro del sistema educativo inicial, primaria, secundaria, tenías que tener el grado de licenciado, ¿no? O sea, se estableció mejores avances. También se hizo la creación de muchos colegios, se continuó con programas sociales para abordar la crisis económica en la cual nos había dejado Alan García, y que también, claro, existían los comedores populares como hasta ahora, ¿no? Pero bien, se abordó muchos temas, hubo muchos cambios, además de, claro, que no fue un mérito exactamente el gobierno de Fujimori, pero se dio en esa etapa, que fue la captura de Abimael Guzmán, ¿no? Ok, ¿Qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario, Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Porque se vieron muchos abusos de poder en el caso del el muy nombrado Grupo Colina, pero no es el único grupo que se formó como tal. Sí, definitivamente eran como medidas extremas. ¿Por qué? Porque habían habido asesinatos en masa de muchas poblaciones en las regiones de Ayacucho, en las regiones de Huancavelica, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, Puno. También recordemos pues la matanza de muchos achaninkas, de pueblos originarios. Entonces eso se sumó a una medida extrema de exterminar todos estos grupos terroristas, ¿no? Y también de alguna manera hacerles pasar vergüenza, llevándolos pues que era televisado, que podían ver a cuántos terroristas habían, se puede decir, atrapado, y los presentaban en televisión así con sus uniformes a rayas, ¿no? Y medidas que después se echó abajo con el gobierno de Paniagua, ¿no? Pero eran medidas extremas para erradicar el terrorismo. O sea, ¿consideras fundado todo lo que... Sí, porque en ese tiempo yo me encontraba en la universidad, lamentablemente no se podía estudiar, porque en plena sesión de clases entraban grupos de estudiantes a tratar de concientizar sobre la lucha armada. Habían pintas en las aulas, pintas en toda la infraestructura de la universidad,
y era demasiado, o sea, no se podía estudiar, ¿no? O tenías que pertenecer a un bando si no eras considerado enemigo. Y Fujimori estableció muchas cosas, empezando por erradicar el terrorismo de las universidades. Claro, fue una medida extrema y radical, pero ha dado muchas mejoras, ¿no? Que durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Bien, mira, yo creo que los datos aquí están un poquito fallados, porque desde ese entonces no se hablaban de miles de mujeres. O sea, se hablaba en una región, en un supuesto, como una prueba, ¿no? De qué hacer con la explosión demográfica, porque se hablaba en ese entonces mucho de la explosión demográfica, recuerdo. Entonces creo que fue una medida que después se conoció, no fue una medida que fue conocida en el momento en que vamos a hacer la esterilización de mujeres, no, esto se conoció después de 2 años prácticamente de lo que se había practicado, y fue en una sola región. Y en ese entonces la suma de personas, si mal no recuerdo, eran algo de 200 y pico mujeres. Ahora lo han redondeado y le han aumentado muchísimos ceros, pero no se dio en tal cantidad. Y fue como, me parece, como una prueba en una sola región. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar a la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Sí, en ese entonces las medidas de control de la prensa, del periodismo, eran bastante, se puede decir, perseguidos, y se establecieron lo que se conoce ahora como el periodismo chicha, ¿no? La creación de muchos periódicos como El Chino, qué sé yo, Ajá, ¿no? Que eran periódicos que simplemente eran ayayeros del gobierno de Fujimori. Y estamos hablando pues del segundo gobierno de Fujimori. Porque de alguna manera, si algunos votaron por Fujimori, fue precisamente porque su primer gobierno había sido muy exitoso. De alguna manera había logrado tener cierto control en el país. Pero el segundo gobierno de Fujimori se caracterizó por la corrupción, y una de estas medidas pues controlar la prensa, ¿no? Ok, ya para finalizar, ¿cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvieron para el país o consideras que tuvieron para el país? Bien, los eventos fue pues que se puso a descubierto la corrupción que estaba reinando con la alianza Fujimori-Montesinos, ¿no? Cómo estaban comprando canales de televisión, cómo estaban comprando a diferentes empresarios, hasta militares, como para que se convierta esto en una dictadura, que terminó su gobierno, que empezó exitoso, terminó prácticamente en una dictadura. Y se dio a conocer todo el sistema de corrupción que estaba reinando en ese momento, ¿no? O mejor dicho, gobernando en ese momento. Y pues la salida intempestiva de Fujimori antes de que sea atrapado o apresado, ¿no? Bueno, listo. Muchas gracias primero por participar en la entrevista y gracias por compartir tu experiencia también. Gracias a ti.